Los sueños. El lenguaje secreto de tu inconsciente. Luz en la sombra. Video 6. Hay algo que ocurre cada noche que casi nadie comprende del todo. Algo que llevas haciendo desde que eras un recién nacido. Algo que la ciencia estudia, que las tradiciones espirituales veneran y que la mayoría de las personas descarta cada mañana en los primeros 30 segundos después de despertar. Los sueños. No los sueños como metáfora de los deseos. No los sueños como aquello que quieres alcanzar en la vida, sino los sueños que tienes mientras duermes. Los que se desvanecen antes de que puedas aferrarlos. Los que a veces son tan vívidos que tardas unos segundos en recordar dónde estás. Los que te dejan con una emoción que no sabes nombrar, pero que permanece contigo durante horas. Carl Jung dedicó décadas de su vida a estudiar los sueños. No como curiosidades psicológicas, no como fenómenos que hay que reducir a procesos neurológicos, sino como el lenguaje más auténtico y directo que el inconsciente tiene para comunicarse con la conciencia. Lo que vamos a explorar hoy puede cambiar permanentemente la manera en que te despiertas cada mañana, porque cuando aprendes a escuchar lo que tus sueños intentan decirte, la relación con tu vida interior se transforma de una manera que ningún otro método puede producir. Quédate hasta el final, porque al terminar este video, tus sueños de esta noche ya no van a ser lo mismo. En los videos anteriores de Luz en la Sombra hemos recorrido juntos el mapa completo de la psicología junguiana. La sombra, la parte de nosotros que ocultamos para encajar. La persona, la máscara que construimos para relacionarnos con el mundo. Los arquetipos que estructuran la psique desde las profundidades del inconsciente, el ánima y el animus. Las imágenes interiores del género opuesto que determinan a quién amamos. Y la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. Hoy, llegamos al puente que conecta todo eso con la vida cotidiana. El puente que Jung consideraba el más directo, el más honesto y el más inagotable que existe, los sueños. Jung decía algo que al principio suena simple, pero que, cuando lo piensas de verdad, es profundamente radical. Decía que los sueños son la voz del inconsciente, no una voz metafórica, no una representación simbólica de algo que ya sabes, sino una comunicación real, viva, específica para ti, en este momento de tu vida, sobre lo que tu psique necesita que sepas, y que la mayoría de las personas pasa toda su vida sin escucharla. Para entender por qué Jung tomaba los sueños tan en serio, hay que entender primero cómo pensaba sobre la relación entre conciencia e inconsciente. Jung creía que la conciencia, todo lo que pensamos, sentimos y percibimos conscientemente, es solo la punta del iceberg de la vida psíquica total. Debajo de la superficie hay una dimensión vastísima de procesos, memorias, emociones, imágenes y potenciales que operan constantemente sin que lo sepamos. El inconsciente no es un depósito de cosas reprimidas. Es una dimensión activa, creativa, inteligente de la psique que tiene sus propios objetivos, sus propias perspectivas y su propia manera de comunicarse. Y esa manera, la más directa y la más consistente que tiene, son los sueños. Durante el día, la conciencia está en primer plano. El yo toma decisiones, planifica, se adapta al entorno, gestiona las demandas de la vida cotidiana. El inconsciente opera en segundo plano, influenciando sin que lo notemos. Pero durante la noche, cuando la conciencia se retira y el yo se disuelve en el sueño, el inconsciente toma la palabra y habla en su propio lenguaje, un lenguaje de imágenes, símbolos, narrativas y emociones que no sigue la lógica racional del día, que puede ser desconcertante, inquietante o extraordinariamente hermoso, que a veces parece absurdo hasta que, cuando te sientas con él el tiempo suficiente, revela una coherencia interna que te deja sin palabras. Antes de hablar del lenguaje específico de los sueños, quiero desmontar 3 malentendidos que la mayoría de las personas tiene sobre ellos. El primero es que los sueños son aleatorios, que son simplemente el ruido que produce el cerebro mientras procesa información durante el sueño. Jung rechazaba completamente esta idea, no porque no supiera que el cerebro hace cosas mientras dormimos, sino porque la experiencia clínica de décadas de trabajo con sueños le había mostrado algo diferente. Los sueños no son aleatorios. Tienen una coherencia interna que se vuelve visible cuando los estudias con atención y sin prejuicios. Siguen patrones. Responden a lo que está ocurriendo en la vida interior y exterior de la persona que sueña. Se desarrollan con el tiempo como una narrativa que tiene dirección y propósito. El segundo malentendido es que los sueños tienen un significado universal que se puede descifrar con un diccionario de símbolos. Soñar con agua significa esto. Soñar con volar significa aquello. Soñar con un perro significa lo otro. Jung era enfático en rechazar esta idea.
El significado de un símbolo en un sueño no es universal, es siempre específico a la persona que sueña, al contexto de su vida en ese momento, a la relación particular que esa persona tiene con ese símbolo. Un perro en el sueño de alguien que creció con perros y los ama profundamente tiene un significado completamente diferente al mismo perro en el sueño de alguien que fue atacado por un perro en la infancia. El trabajo con los sueños requiere conocer a la persona que sueña, no aplicar plantillas universales. El tercer malentendido es que recordar los sueños es una habilidad fija que tienes o no tienes. La verdad es que recordar los sueños es una habilidad que se desarrolla, y que se desarrolla precisamente cuando empiezas a prestarles atención. Es como si el inconsciente respondiera a la atención que le das. Cuando empiezas a tomar en serio los sueños, a escribirlos, a sentarte con ellos, a buscar su significado, el recuerdo de los sueños mejora notablemente, como si la psique dijera, finalmente me estás escuchando. Y entonces habla más claro. Ahora vamos al corazón de este video. ¿Cuál es el lenguaje de los sueños según Jung? Jung identificaba varios principios fundamentales sobre cómo el inconsciente se comunica a través de los sueños. El primero, y más importante, es que los sueños hablan en imágenes y símbolos, no en conceptos abstractos. El inconsciente no dice, estás evitando enfrentar tu miedo al fracaso. Muestra una escena. Quizás un edificio que se derrumba mientras intentas escapar. Quizás un examen para el que no te has preparado. Quizás una persecución donde algo te sigue y tú corres pero tus piernas no responden. Cada imagen es una manera de mostrar algo que la conciencia no está viendo directamente. El inconsciente convierte lo abstracto en concreto, lo invisible en visible, lo que no tiene palabras en algo que se puede experimentar sensorialmente. El segundo principio es que los sueños son compensatorios. Este es uno de los conceptos más importantes de la teoría junguiana sobre los sueños, y uno de los menos conocidos. Compensatorio significa que los sueños tienden a mostrar lo opuesto de lo que la conciencia está haciendo. Si en tu vida consciente estás siendo demasiado racional y controlado, tus sueños pueden ser caóticos, emocionales, llenos de imágenes de pérdida de control. Si en tu vida consciente estás siendo demasiado sumiso y pasivo, tus sueños pueden estar llenos de figuras agresivas o de situaciones donde tienes que defenderte. Si en tu vida consciente estás ignorando una relación importante, esa persona puede aparecer en tus sueños con una insistencia que no puedes ignorar. Jung decía que la psique tiene un instinto de equilibrio, que cuando la conciencia se desequilibra en una dirección, el inconsciente empuja en la dirección opuesta. Los sueños son esa corrección, no para castigarte ni para asustarte, sino para mostrarte lo que tu conciencia no está incluyendo, lo que estás dejando fuera, lo que necesita atención para que la psique como totalidad se mantenga en equilibrio. El tercer principio es que los personajes de los sueños son partes de ti. Esta es quizás la idea más transformadora de toda la teoría junguiana sobre los sueños. Cuando sueñas con otra persona, generalmente no estás soñando con esa persona real. Estás soñando con una parte de ti que esa persona representa. Si sueñas con alguien que te persigue, esa figura que te persigue es una parte de tu propia psique que has estado ignorando o reprimiendo. Si sueñas con alguien que admiras, esa figura puede ser una proyección de potencial que todavía no has desarrollado en ti mismo. Si sueñas con alguien que te irrita profundamente, esa figura puede ser una manifestación de tu propia sombra, de algo que niegas en ti y que proyectas en esa persona. Esto no significa que los sueños nunca hablen de personas reales de tu vida. A veces sí lo hacen, pero el primer movimiento en el trabajo con los sueños es siempre preguntarse, ¿qué parte de mí representa esta figura? ¿Qué cualidades tiene? ¿Cómo me hace sentir? ¿Dónde reconozco esas cualidades o esas emociones dentro de mí? El cuarto principio es que los sueños son autónomos. Esto significa que el contenido de los sueños no viene de ti en el sentido de que no lo estás produciendo conscientemente. No lo estás eligiendo, ni fabricando, ni controlando. Simplemente ocurre. Y esa autonomía es precisamente lo que los hace tan valiosos. Porque te muestran algo que el yo consciente no se hubiera mostrado a sí mismo. Jung describía esto como una de las características más fascinantes de la psique humana. Que dentro de nosotros hay algo que sabe más que nosotros. Algo que tiene una perspectiva más amplia que la perspectiva del yo. Y que esa perspectiva más amplia se expresa noche tras noche en el lenguaje de los sueños. Ahora quiero hablarte de los diferentes tipos de sueños que Jung distinguía, porque no todos los sueños son iguales en su profundidad ni en su propósito. El primer tipo son los sueños ordinarios o de procesamiento, son los más frecuentes. Reflejan las preocupaciones, emociones y experiencias recientes de la vida cotidiana. Si tuviste un conflicto en el trabajo, puedes soñar con situaciones de confrontación. Si estás preocupado por algo específico, ese algo puede aparecer en el sueño de
manera más o menos directa. Estos sueños son importantes pero no necesariamente tienen mensajes profundos o urgentes del inconsciente. Son más bien el procesamiento emocional que la psique hace durante el sueño. El segundo tipo son los sueños compensatorios, de los que ya hablamos, los que muestran lo opuesto de lo que la conciencia está haciendo, los que señalan desequilibrios que necesitan corrección. Estos sueños merecen más atención. Cuando un sueño te incomoda, cuando te deja una sensación que no puedes sacudir fácilmente, es frecuentemente una señal de que está operando como compensación de algo que estás ignorando en tu vida consciente. El tercer tipo son los sueños de la sombra, los que traen material reprimido, rechazado o negado. A menudo estos son los sueños más perturbadores, los que involucran figuras amenazantes, situaciones de violencia o escenas que te avergüenzan cuando despiertas. Jung decía que estos sueños no son algo malo que hay que suprimir, son el inconsciente haciendo el trabajo que la conciencia no quiere hacer, mostrando lo que está en la sombra, para que puedas integrarlo, para que deje de operar desde la oscuridad y pueda convertirse en energía disponible para tu vida. El cuarto tipo son los grandes sueños o sueños arquetípicos. Son los menos frecuentes pero los más significativos. Tienen una cualidad diferente a los otros sueños, una intensidad, una viveza, una sensación de importancia que los distingue inmediatamente. A veces incluyen imágenes extraordinariamente poderosas, figuras de autoridad y sabiduría, paisajes de una belleza o una amenaza que no se parece a nada del mundo ordinario. Símbolos que se sienten cargados de un significado que va más allá de lo personal. Jung los llamaba grandes sueños porque creía que traían mensajes no solo del inconsciente personal, sino del inconsciente colectivo, de la capa más profunda de la psique humana que está conectada con la experiencia universal de la especie. Cuando tienes uno de estos sueños, lo sabes. Jung decía que merecen un cuidado y una atención especiales, que pueden señalar momentos de transición importantes en la vida interior, que pueden traer imágenes que acompañarán a la persona durante años, décadas, a veces toda una vida. El quinto tipo son los sueños proféticos o premonitorios. Este es el territorio más controversial y Jung lo trataba con mucho cuidado. No afirmaba que todos los sueños son proféticos, pero sí reconocía, a partir de su propio trabajo clínico, que algunos sueños parecen anticipar eventos futuros de una manera que resulta difícil de explicar racionalmente. No como una visión literal del futuro, sino como una percepción de tendencias, dinámicas o posibilidades que la conciencia no está captando, pero que el inconsciente, con su perspectiva más amplia, sí percibe. La sincronicidad, que exploraremos en el próximo video, está profundamente conectada con este tipo de experiencia. Quiero contarte algo que Jung describió sobre su propia experiencia con los sueños que encuentro extraordinariamente revelador. Jung llevaba un diario de sueños durante décadas. Registraba sus sueños con detalle, los estudiaba, dialogaba con sus figuras, intentaba comprender su significado y describía cómo, con el tiempo, sus sueños se habían convertido en una conversación continua con lo que él llamaba el inconsciente creativo, una conversación que informaba su trabajo, su teoría, su vida personal. Hay un periodo específico en la vida de Jung que él llamó su confrontación con el inconsciente, un periodo de varios años después de su ruptura con Freud, en el que Jung se sumergió voluntariamente en el material de sus sueños y visiones interiores de una manera que él mismo describía como aterradora. Durante ese periodo, Jung tuvo sueños que luego consideraría los más importantes de su vida, sueños que prefiguraban eventos históricos, sueños que contenían los gérmenes de 1900 conceptos que tardaría décadas en desarrollar. Completamente, sueños que lo pusieron en contacto con figuras interiores que se convertirían en los personajes de lo que más tarde llamó su libro rojo, una obra extraordinaria, completamente diferente a sus escritos académicos, en la que documenta esa conversación con él inconsciente de una manera que solo puede describirse como arte visionario. El mensaje que Jung extraía de esa experiencia era claro: los sueños no son pasatiempos nocturnos, son el trabajo interior más serio que existe. Son la manera en que la psique se desarrolla, se corrige, se trasciende a sí misma, y prestarles atención con seriedad y humildad es una de las prácticas más transformadoras que un ser humano puede emprender. Ahora llegamos a la parte más importante para tu vida cotidiana. ¿Cómo se trabaja con los sueños de manera práctica? Jung no era prescriptivo en sus métodos, no había una técnica única que funcionara para todos, pero sí describía varios principios y herramientas que han probado su valor en décadas de práctica clínica y que puedes adaptar a tu propia vida. El primero y más
fundamental es llevar un diario de sueños. Esta práctica, tan simple en apariencia, es extraordinariamente poderosa. Funciona así: antes de dormir, ten un cuaderno y un bolígrafo junto a tu cama. Cuando te despiertes, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de mirar el teléfono, antes de levantarte, antes de pensar en el día que empieza, escribe lo que recuerdas del sueño. No lo analices todavía, solo escríbelo: las imágenes, los personajes, la narrativa, las emociones. Todo lo que puedas capturar antes de que se desvanezca. Y los sueños se desvanecen rápido. El cerebro, al recuperar la conciencia ordinaria, comienza inmediatamente a procesar la realidad del día y borra el material del sueño con una eficiencia sorprendente. La ventana para capturar un sueño es de minutos, a veces segundos. Por eso el cuaderno junto a la cama. No en el cajón del escritorio, sino al alcance de la mano. Después, durante el día, puedes volver al sueño con más calma y empezar a explorar su significado. El segundo principio es la amplificación. Este es un término técnico junguiano que describe un proceso muy específico. Cuando tienes una imagen de un sueño que te parece significativa, la amplificas. ¿Qué significa esto? Que te haces una serie de preguntas sobre esa imagen. ¿Qué asociaciones tienes con esto? ¿Qué te recuerda? ¿Qué sentiste cuando apareció en el sueño? ¿Dónde has encontrado esta imagen en tu vida cotidiana? ¿Qué significa para ti personalmente, independientemente de lo que signifique para otros? Este proceso de amplificación, de expandir el significado personal de las imágenes, es la herramienta central del trabajo junguiano con los sueños. No busca una interpretación definitiva, busca una comprensión que resuene profundamente contigo, que produzca esa sensación inconfundible de sí, eso es. El tercer principio es dialogar con las figuras del sueño. Esta técnica, que Jung llamaba imaginación activa, puede parecer extraña al principio, pero es extraordinariamente poderosa. Consiste en, después de haber escrito el sueño, cerrar los ojos y volver imaginativamente a la escena y empezar a hablar con las figuras que aparecieron. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué apareciste en mi sueño? ¿Qué intentas decirme? Y luego dejar que esas figuras respondan, no inventando las respuestas desde el ego, sino dejando que emerjan desde el espacio interior. Con la misma espontaneidad con que emergieron en el sueño, Jung describía este proceso como una manera de continuar la conversación que el sueño comenzó, de no dejar que el mensaje del inconsciente se disuelva en la cotidianidad del día, sino de llevarlo más lejos, de escucharlo más completamente, de entender lo que tiene que decirte con más profundidad que el sueño mismo pudo transmitir. El cuarto principio es el más difícil de aplicar, pero el más importante. No busques una interpretación intelectual, busca una resonancia emocional. El trabajo con los sueños no es un ejercicio de inteligencia, no se trata de ser brillante en el análisis simbólico, se trata de encontrar el punto en que la interpretación del sueño produce algo en tu cuerpo, una sensación de reconocimiento, un nudo en el estómago, una apertura en el pecho, una emoción que surge sin que sepas por qué. Jung llamaba a eso el momento ajá del trabajo con los sueños, el momento en que la interpretación toca algo real, en que la conciencia y el inconsciente se encuentran, y ese encuentro, aunque sea breve, aunque sea incómodo, produce algo que el análisis intelectual no puede producir. Produce integración, produce un pequeño pero real movimiento hacia la totalidad, que es el objetivo de todo el proceso de individuación. Quiero hablarte de algo que ocurre cuando empiezas a tomar los sueños en serio de manera consistente, algo que Jung observó en sus pacientes y en sí mismo, y que describo como uno de los efectos más sorprendentes de esta práctica. Los sueños comienzan a responder a tu atención, no solo en el sentido de que los recuerdas mejor, aunque eso también ocurre, sino en el sentido de que parecen volverse más relevantes, más claros, más directamente relacionados con lo que estás trabajando interiormente, como si el inconsciente, al ver que finalmente le estás prestando atención, ajustara su comunicación, se volviera más preciso, más útil, más directamente pertinente a lo que necesitas en ese momento específico de tu desarrollo interior. Jung describía esto como el comienzo de un diálogo real entre la conciencia y el inconsciente, un diálogo que, con el tiempo, se vuelve uno de los recursos más valiosos que tienes para navegar los momentos difíciles de la vida, para tomar decisiones importantes, para entender por qué algo que debería hacerte feliz no te hace feliz, para entender por qué algo que debería asustarte no te asusta, para entender los patrones que se repiten en tu vida y que no puedes cambiar desde la conciencia sola, porque el inconsciente sabe cosas que la conciencia no sabe y está intentando comunicarlas. Cada noche, el trabajo con los sueños es aprender a escuchar esa comunicación. Es uno de los actos de humildad más
profundos que un ser humano puede hacer admitir. Que hay dentro de uno algo más sabio que el yo, algo que merece ser. He escuchado algo que, cuando se escucha, cambia la vida de maneras que ninguna decisión consciente puede producir. Sola, hay algo más que quiero compartir antes de cerrar, algo que Jung señalaba sobre los sueños. Recurrentes, los sueños que se repiten, que vuelven una y otra vez, con variaciones o casi idénticos. Durante años a veces, Jung consideraba los sueños recurrentes como señales, particularmente importantes señales, de que el inconsciente está intentando decirte algo que todavía no has escuchado, que hay un mensaje que no ha sido recibido, una integración que no ha ocurrido, un aspecto de la psique que sigue esperando ser reconocido. Si tienes un sueño recurrente, Jung diría que merece toda tu atención, no como algo que hay que hacer, desaparecer, no como una anomalía psicológica que hay que eliminar, sino como una carta que llevas mucho tiempo sin abrir, una carta que contiene algo importante, algo que la psique considera suficientemente urgente como para enviarlo una y otra vez, con la paciencia infinita del inconsciente que sabe que más tarde o más temprano, la conciencia va a prestar atención. Muchas personas describen que cuando finalmente se sientan con su sueño recurrente, cuando lo escriben, cuando lo estudian, cuando permiten que su significado emerja, el sueño se transforma o desaparece, como si el inconsciente dijera, finalmente, ya escuchaste, ya no necesito seguir enviando el mismo mensaje. Para cerrar, quiero dejarte con la pregunta que Jung hacía a sus pacientes cuando empezaban el trabajo con los sueños. Una pregunta simple pero que, si te la haces con honestidad, puede cambiar la relación que tienes con tu vida interior. La pregunta es esta: ¿cuál es el sueño que más recuerdas de toda tu vida? No el más reciente, no el más bonito, el que más recuerdas, el que dejó una marca, el que aparece en tu memoria años o décadas después, con una claridad que no tienes para muchos eventos de tu vida real. Ese sueño, Jung diría, no es aleatorio, es un mensaje que tu inconsciente consideró suficientemente importante como para que lo llevaras contigo durante años, y que, si te sientas con él con la atención que merece, todavía tiene algo que decirte, todavía tiene algo que puede cambiar tu comprensión de quién eres y de lo que has vivido. Los sueños son el lenguaje secreto de tu inconsciente. Hablan cada noche. La pregunta no es si tienes el mensaje. La pregunta es si estás dispuesto o dispuesta a escucharlo. Esa disposición, esa apertura, ese gesto de humildad ante la sabiduría de tu propio interior, es el primer paso del trabajo con los sueños y puede ser el primer paso de una de las aventuras más extraordinarias que un ser humano puede emprender, la aventura de conocerse a uno mismo, de verdad, sin filtros, sin excusas, hasta las profundidades. Hay una última cosa que quiero decirte sobre los sueños antes de que terminemos, algo que Jung observó, con una claridad que a mí me parece profundamente importante. En el mundo en que vivimos en una cultura que premia la velocidad, que valora la productividad sobre la reflexión, que considera el tiempo dedicado a la vida interior como tiempo improductivo, como un lujo que pocos pueden permitirse. En esa cultura, los sueños son quizás el último refugio de la lentitud. Cada mañana, al despertar, tienes unos minutos en que la lógica del día todavía no ha tomado el control completamente, en que la conciencia ordinaria todavía no ha cerrado su puerta al inconsciente, en que los residuos del sueño todavía flotan en la superficie de la mente. Esos minutos son extraordinariamente valiosos, no porque tengas que hacer algo especial con ellos, sino porque son los únicos minutos del día en que tienes acceso directo, sin esfuerzo, sin técnica especial, a lo que ocurrió en tu interior mientras dormías, a la voz que habló cuando el ruido del día todavía no había empezado. Jung decía que la actitud con que uno se despierta importa tanto como el contenido del sueño mismo. Si te despiertas con urgencia, inmediatamente absorbido por las demandas del día, el sueño desaparece. Si te despiertas con calma, con una disposición a quedarte unos momentos en ese espacio intermedio entre el sueño y la vigilia, el sueño permanece y con él su mensaje, esa pausa, esos minutos de quietud antes de que el día comience. Son el ritual más simple y más poderoso del trabajo con los sueños. No requieren nada especial, solo la voluntad de no huir inmediatamente hacia el día, de permitirte quedarte un momento más en el umbral escuchando. Si este video te resonó, compártelo con alguien que creas que lo necesita. Suscríbete a Luz en la Sombra para continuar este camino juntos. En el próximo video vamos a explorar algo que Jung describió como uno de los fenómenos más misteriosos y más reveladores de la vida humana. Las coincidencias que no son coincidencias, lo que Jung llamó la sincronicidad, y que puede cambiar para siempre la manera en que interpretas
los eventos de tu vida. Hasta pronto.